Muy buen día a todos mis seguidores, a quienes me acompañan y escuchan esta videocolumna dominical. El día de hoy voy a hablar sobre caos y corrupción. Primero quiero manifestar mi solidaridad a todos los damnificados en Guerrero, que es una entidad que ha padecido una serie de sucesos desdichados, no de ahorita, por muchos años, al igual que muchas otras entidades sureñas donde pues ha habido destrucción y muchas desgracias que han alterado gravemente el desarrollo normal de la vida de los habitantes y por supuesto de un conjunto de cosas que no les han permitido llegar a una vida mejor. Pasarelas de funcionarios enteros, protección civil municipal, civil estatal, federal, o sea, hay mucho que reflexionar a partir de este hecho, que es simple y sencillamente un símbolo, un ejemplo más del caos social que impera, sobre todo yo lo apuntaría en el sur de nuestro país. Ojalá los diputados locales, federales, todos los que les han pedido y acudido casa por casa a pedir su voto, del mismo modo ya estén ahorita organizados, casa por casa en brigadas, arrastrando las botas y colaborando para generar yo digo que la reconstrucción, porque tenemos una serie de políticos locales ineptos que no solamente son de ahorita, no quiero hablar sobre el caos de ahorita únicamente, sino referirme al caos nacional que tiene que ver con la corrupción que va a ser la causa fundamental de que hoy lo que vemos de este huracán Otis siga prevaleciendo. ¿Por qué? Porque los políticos saltan de una presidencia a diputación local, de diputación local a federal, van y vienen y no quieren soltar la silla. Se vuelven gobernadores, luego quieren ser secretarios de Estado. Es un acto de corruptos que de lo que más se sabe es que se hicieron de casas, de dinero, y como dice un amigo mío, no han pagado un litro de gasolina en su vida, han vivido del erario. Entonces, la percepción ciudadana de esta realidad o de una realidad donde el manto de la justicia es un fantasma y donde perciben y constatan que les han gobernado corruptos perennes, propicia las conductas que hemos visto ahora en este caos. ¿A qué me refiero? Familias enteras saqueando todo tipo de comercios. No dejaron nada vivo. Bueno, repartiéndose el botín, cargando, llevando. Es terrible esa destrucción moral y la destrucción también de los núcleos sociales. No dejaron nada. Robaron motos, bueno, comida, no sé qué tanto, eso ni siquiera tendrá yo que juzgarlo, que es, si hay necesidad, se entiende, pero escaleras de incendios, pantallas, cargábamos pantallas, computadoras. No vi a un pueblo unido, vi a un pueblo saqueando. El caos y la destrucción por el huracán se sumó, o más bien fue la oportunidad para actos de rapiñas. Bueno, ni siquiera el INE se salvó. Fíjense, cuando decimos ni el INE se salvó, significa que ni siquiera tuvieron un poquito de pensamiento, porque ellos mismos van a padecer la burocracia de todo esto. Pero bueno, si a lo mejor hacemos una reflexión de que los jóvenes, quizás yo no sé cómo esté ahora el censo, creo que no hay sobre esto. A lo mejor de cada 100 en el sur del país, 5 tienen estudios o están actualmente estudiando la prepa y pocos menos llegan a la universidad. No porque no hay oportunidad, porque no lo quieren hacer, pero todos sí tienen su televisión, su pantallón. Entonces, ciudadanos unos y delincuentes cotidianos otros, porque yo no creo que todos los ciudadanos sean delincuentes, sino que la oportunidad abrió en esta turba social, pero los delincuentes que sí viven y han vivido de la delincuencia, pues vieron una súper oportunidad. No quiero ni pretendo devaluar o subestimar el sufrimiento para nada, pero hay algo bien importante que yo reflexiono. Estas personas, estos pobladores, estas familias que iban con niños, con hijas, con mujeres, chiquititos, tomando las cosas, se comportan así porque han tenido el ejemplo de los que lo han gobernado.
de los que los han educado. Maestros que han visto rompiendo vidrios, haciendo saqueos, mentando madre, tomando calles. Bueno, finalmente lo que han visto durante sexenios son actos miserables de autoridades que les han permitido y propiciado a cambio actos de ilegalidad. Y entonces, a lo mejor ahí tendríamos que hacer una reflexión de que si han visto todo esto y las autoridades han sido cómplices, pues los ejemplos son lo primero que aprendemos. Ejemplos notorios de impunidad, la degeneración del servicio público. Y fíjense, dignificar el servicio público tiene que empezar primero con que sientan vergüenza, con la vergüenza que puedan ayudarnos a romper los eslabones que unen a estos corruptos, eslabones que parecen indisolubles mientras mantienen a toda la ciudadanía cautiva. Y entonces, simple y sencillamente, en nuestro país, ser pobre puede ser una experiencia que genera vergüenza, que degrada la dignidad de los niños, de las niñas, de la autoestima de una persona. Poco nos hemos puesto a pensar en lo que tiene que ver con el ámbito psicosocial. Hemos visto las causas, leído lo que nos hablan sobre las manifestaciones de la pobreza, que son variadas, pero hay una cuestión que no podemos dejar de lado. Yo pienso que se sufre un menoscabo, por supuesto, y una discriminación, aunque no sea consciente, y que lastiman la dignidad de las personas. Se sienten menos que otros. Y más en lugares donde tenemos monumentos a la pobreza, yo digo, ya no sé si a la riqueza o la pobreza, que están casas y condominios de funcionarios que vieron y que conocieron, que antes eran sus presidentes, sus líderes comunitarios, líderes sindicales, y que ahora tienen super casas en la Costa Dorada o en la zona Diamante. Y entonces las personas siguen atrapadas en la pobreza. Me ha tocado vivir en Chiapas, conozco la pobreza, conozco todo lo que ha pasado, conozco también de Guerrero, porque trabajé muchos años en temas donde tenía que ir a arrastrar los pies a estas comunidades. Y creo que las estrategias de desarrollo social no han considerado, por supuesto, que el primer tema importante es la educación que permitiría generar en estos niños una aspiración de ser mejores y salir de esa pobreza. Y entonces, si hay una evidente relación entre la pobreza, la angustia que les generan estos hechos, la insensibilidad de las autoridades y la propia insensibilidad que viven las familias que los llevan a cometer tropelías. Entonces, el objeto, por ejemplo, estaba yo leyendo que para 2030, fíjense, estamos ya casi 6 años, porque ya estamos, para mí es 2024, es ¿cómo le llaman? Acabar con la pobreza en todas sus formas. Es uno de los objetivos de la sostenibilidad de la ONU y estamos a 6 años. Eso es imposible. Cuando inició ese proyecto, creo que fue en 2000, 2001, uy, lo veíamos lejanísimo. Seguimos con esas mismas condiciones que han procreado estas desgracias y que hacen la parálisis que cuando suceden estos hechos sigamos sin ser preventivos, porque son personas los que tendrían que estar ya capacitados, saber qué van a pasar, saber cómo voy a ayudar a la población. Y bueno, todo esto tiene que ver con todo un entorno de caos y corrupción. Ahora bien, ¿qué podemos decir de las conductas delictivas? Porque son de todos los bandos, de los gobernantes y de la población. No hay límites, hay una permisividad, porque hay una conducta que se revela en cada oportunidad que advierten y por eso cada vez que había o que sigue habiendo un sismo, un hecho catastrófico, todos los ratas, todas las madrigueras se ponen de fiesta, vuelven de fiesta porque inmediatamente saben cómo hacer negocios, ya lo tienen perfectamente estructurado. Mientras nosotros no tenemos gente capaz, funcionarios que sepan qué hacer, porque hemos privilegiado, y lo he dicho en otras oportunidades, la amistad y los compromisos por encima de la profesionalización.
Y hay cosas como son las económicas, como son lo de prevención de riesgos, como son lo de contralorías, fiscalización, el ámbito de la educación, que no podemos dejarlos a cualquier hijo de vecino. ¿Cuántos secretarios de educación hemos visto pasar? Y la educación en México sigue igual. ¿Por qué no nos enfocamos en cultivar y formar niños y jóvenes con virtudes? Tenemos que regresar a que estos niños que hoy ven como ejemplos saqueos, robar, que los ponen a cargar, que venden huachicol, regresen y opten por el camino correcto. Pero esto va a depender de factores externos y familiares. Tenemos que trabajar en el bienestar familiar, reconocer el entorno, que es un entorno inadecuado, y tener algo que se llama vergüenza. La vergüenza es un regulador del comportamiento humano y del regulador y de este comportamiento en una sociedad. La vergüenza es quizás una de las emociones más difíciles para manejar de los gobernantes y de los corruptos, y son de las más destructivas para el ser humano cuando perdemos la vergüenza. Antes decíamos vergüenza es robar y que te cachen. No, ahora vergüenza es robar y no me interesa si me están viendo y me están grabando. Nos volvimos desvergonzados. Entonces ya no tenemos miedo a pasar vergüenza porque sabemos que no hay ningún castigo. Y hablo de todos los bancos. El que viene y roba, el que va y rompe las casetas, el que llega y no va a educar a los hijos, los maestros que beben trago, los maestros que no quieren llegar, los maestros que no están porque quieren estar, los líderes sociales que se roban el dinero. Todos han perdido la vergüenza. Y esto sí ha implicado que esta libertinaje, yo diría, se genere en un caos. Y necesitamos educación para comportarnos, para aprender a convivir con respeto. Pero también hay otro tema, ¿cómo va a ir alguien de estas comunidades tan lejanas, de estos, donde viven el calor, falta de agua, donde no hay servicios, donde los presidentes municipales poco les ha importado? Y hablo más, me quiero enfocar más al sur, porque el norte es otra vida en este país, donde no tienen los valores elementales, pues necesitamos rudeza y necesitamos templanza, pero la rudeza es rudeza para poner orden, para que también Guerrero no sea solamente una tierra de indignados, sino también de indignos que tengan que pagar en la cárcel, de indignos que sean investigados. Guerrero también es Ayotzinapa, es Tlapa, es Coyuca, es Chilapa, es Sierra Colorada, es Chilpancingo, es Iguala, pero es toma de casetas por alumnos, por maestros, es destrucción. Somos rehenes de pseudolíderes, es el caos. Y entonces, fíjense cómo la impunidad propicia deshumanización. No importa el dolor social y los que veamos ahora, si los núcleos centrales, los niños, las mujeres, pues simple y sencillamente ven que pasan despensas y pasan esto y finalmente dirán, pues ellos roban, ¿por qué yo no? El ejemplo que han tenido ha sido ese. Entonces no va a haber justicia mientras prevalezca corrupción, pero también la educación ha tenido años, yo creo que más de 40 años, de noches negras, oscuras. Y entonces, para que la gente vaya y tenga ganas de educarse, necesitamos que lleven el estómago repleto. Necesitamos que tengan ganas de ir a estudiar. Necesitamos que los maestros los impulsen y los empujen a leer, que los formen en el bienestar positivo. Perdónenme, pero no hemos logrado que los maestros se eduquen y que no se vayan a molestar. Hay muchos y muchos y muy dignos. Conozco los que están dignos y están trabajando porque también estuve en el magisterio, que les duele el alma porque los maestros no llegan, los supervisores están en la hamaca en su casa. El afrontamiento de la crisis no es algo que se revele en las clases diarias para que podamos nosotros formar a jóvenes con resiliencia. Oigan, estuvimos casi 2 años en COVID en casa. ¿Qué leyeron? ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue el orden para lograr que los maestros llegaran al nivel de sentir vergüenza y de saber que necesitan prepararse para llevar a los seres, a los humanos que tienen ahí socialmente a una vida mejor? Esa ausencia de vergüenza son para mí de las cosas más importantes. Y entonces cuando tenemos posibilidad de leer, de que los niños vayan con su pancita llena, de que los papás estén contentos, pues lo que vemos es que tienen hambre del subsidio, están esperando la mano,
Por eso hoy mismo no hay una organización para que lo primero que sea es en mi cuadra me organizo, pongo, levanto, hago, trabajo, porque de aquí voy a vivir. No, esto es algo que tendría que nacer de ellos, pero están en una depresión oculta. Eso es lo que yo pienso. Y lo que necesitamos ahora, yo les recomiendo mucho muchos conceptos que ahora le estoy planteando, los analicé o los tomé del libro La vergüenza revolucionaria de Frederick Gross. La vergüenza, esa sensación de incomodidad que deben de experimentar todos aquellos que nos han fallado. ¿Y saben qué? Ahora lo que necesitamos es que la vergüenza cambie de bando, que los que tengan vergüenza sean los que han fallado a la sociedad, los que han dejado de hacer las cosas, los que se han atascado de dinero, de recursos, de bienes, de plazas, porque sigue la corrupción. Y yo los invito a todos a reflexionar sobre esto. Ojalá pudiéramos regenerarnos como sociedad. La sociedad necesita regenerarse. Necesitamos y tenemos derecho al bienestar y a una vida mejor. Y ahora, pues nada más nos queda sacar nuestro corazón a orear y abrazar la esperanza de un país sin corrupción. Muy buen día y muchas gracias.